Y ahí he ido avanzando, ¿no? Pero sin alejarme tampoco tanto del acontecer nacional. Estoy muy atenta siempre a lo que está pasando porque es inevitable. O sea, me preocupa lo que le pasa a mi país, me preocupa las políticas públicas que se están discutiendo, las que se han aprobado. Creo que estamos viviendo una fase de mucho retroceso y espero que no dure mucho, ¿no? Por el bien del país. Hablemos de lo que pasó en estos 4 meses. Había harta discusión sobre qué tipo de gobierno era el que había ganado. Algunos hablaban de ultraderecha, otros decían que no había un gobierno conservador. Lo hemos conversado aquí muchas veces con Cristóbal y con los invitados. ¿Cómo se define el actual gobierno? ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que hay que mencionar las cosas por su nombre. Para empezar también a cambiarlas, o sea, asumir cuál es la realidad que tenemos y estamos gobernados por una ultraderecha. O sea, nos gobierna una ultraderecha, que es la derecha de Milei, de Trump, de Bolsonaro y otros referentes más, que evidentemente hay una agenda común articulada. O sea, la ultraderecha viene hace algunos años articulándose a nivel internacional, en distintas instancias, foros. Kast, antes de ser presidente, participó de esas cumbres ultraconservadoras. De alguna manera aplica las recetas, varias de las recetas de la ultraderecha en el mundo, con estilos obviamente distintos. Uno se fija, por ejemplo, la agenda económica de la reducción al máximo del Estado, de la rebaja de los impuestos a los súper ricos y recuperar como estas viejas recetas que no han funcionado, que han fracasado, es algo que es parte de la agenda de la ultraderecha, ¿no? Hay una agenda muy antimigrante, o sea, hay un discurso que se ha venido construyendo que se moviliza por la rabia, el odio, el dolor y la división, también mucho con la desinformación. No olvidemos la campaña de Bolsonaro, no olvidemos también lo que pasó acá contra Evelyn Matei y el ejército de bots del sector que ahora nos gobierna. Y esto obviamente ha ido conectando. O sea, la ultraderecha en el mundo plantea agendas ultraconservadoras y que conectan de alguna manera con ciertos dolores reales de las personas, de los grupos más marginados, olvidados, que es como esta idea de la gente que está esperando en la fila durante años o décadas con la promesa del éxito, con la promesa del ascenso social y que no le ha llegado, ¿no? Entonces necesitan una respuesta y viene la respuesta simple. Si tú no has logrado prosperar o si estás como en esta especie como de terreno medio resbaladizo, donde subiste pero con el riesgo de caer nuevamente, ellos dicen, bueno, la culpa es de un otro. Ese otro es el migrante, ese otro es el zurdo empobrecedor, ese otro es las feministas, ese otro es la comunidad LGTBI como más. O sea, como que canalizan el malestar a través de un odio hacia el otro. Se ha instalado la idea, por ejemplo, de quitarle programas sociales a niños migrantes porque su familia está en condición de irregular o ilegal. Entonces, eso todavía no se expresa al nivel del discurso antimigratorio de las ultraderechas en Europa, pero son los primeros indicios. Y el peor error sería subestimarlo, ¿no? Porque, como dice Franco de Ledone, que es un experto, no sé si lo han leído, que publicó el libro Epidemia Ultra, pero que se ha basado en estudiar hace muchos años el ascenso de la ultraderecha, particularmente desde la Revolución Conservadora de Alemania, dice que el peor error del progresismo de la izquierda ha sido subestimar o negarlo. No, es que aquí no va a pasar. No, mira, es que este tipo solo sacó el 5%. Para la segunda elección, 20%. Después gobiernan. Después empiezan a correr tanto el cerco de las posiciones radicales que tú moderar un poco esa agenda, igual termina legitimando la agenda antiderecho, etc. Ya, yo no creo que el gobierno no engañó a la población en ciertos aspectos. O sea, yo creo que sí hubo una gran estafa. La promesa de la seguridad. Ya, perfecto. O sea, lo que más movilizó, a mi modo de ver, no puedo equivocarme, pero lo que más movilizó en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa del orden, control, seguridad, de que prácticamente iba a poner una mano dura tal que iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación.
recordemos que el anuncio del recorte fiscal tocó en primer momento al Ministerio de Seguridad Pública. O sea, le iban a recortar presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública cuando ya todavía habíamos logrado un consenso de que para mejorar las capacidades de despliegue del Estado, para el combate al crimen organizado, etcétera, se requieren más recursos. Más inteligencia también, pero bueno, para tener más inteligencia también se requieren más recursos. Y tuvieron que revertirlo. Hay una primera improvisación. Segundo, de que supuestamente tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Luego reconocen que no hay un plan y que por lo tanto van a seguir implementando la política macro del gobierno anterior, del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado. Entonces, yo creo que la promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos al final, ¿no? Para captar como la conexión con esa gente que se sentía como abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo eso fue una improvisación, una promesa que hasta el momento realmente no se ha cumplido y la gente lo está sintiendo y lo está viviendo en los barrios. Pero lo que no fue una improvisación fue el bajarle los impuestos a los más ricos. O sea, esa agenda estaba preparada, no le interesaba mucho generar consensos y iban como caballo de carrera a sacarla lo antes posible. Ahora, eso fue transparente porque estaba en el programa de gobierno. Eso fue transparente y yo creo que Quirós lo transparentó siempre. O sea, esto es una mirada política ideológica, es lo que nosotros creemos, tenemos la convicción. Y por eso fue con todo y tenían un plan mucho más armado respecto a eso, porque creo que hasta el momento ahí está la matriz. En el fondo, parte de las convicciones es efectivamente esta vieja receta del chorreo. O sea, si le bajamos los impuestos a los más ricos, estos van a generar inmediatamente crecimiento, van a generar empleo y todos vamos a vivir felices, ¿no? Y la economía se va a reactivar, cuestión que no ha funcionado en ninguna parte y los organismos expertos en esta materia lo han señalado. Pero eso además lo paga alguien. O sea, el que los más ricos paguen menos impuestos, lo paga el Estado y a la vez las familias trabajadoras. El bencinazo, que lo están pagando las familias trabajadoras de ingresos medios, de ingresos bajos, al final también va a terminar haciendo que pague el costo de los recortes presupuestarios que van a venir, porque este déficit fiscal que se viene con la reforma tributaria es brutal y va a derivar y va a justificar ahora sí los recortes, y esos son programas sociales. No hay por dónde más. La agenda laboral busca lo mismo. O sea, los cambios en la indemnización a todo evento, es hacer más barato el despido de los trabajadores. El que a los trabajadores del retail, del comercio, de los restaurantes, etcétera, todo ese mundo del trabajo que tiene jornadas distintas, le aumenten los domingos continuos trabajados de 8 a 12, es que paguen los costos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren, insisto, meternos la idea de que para crecer hay que disminuir costos, o sea que en el fondo hay que quitar derechos sociales o derechos laborales porque son un costo. La rebaja general de impuestos sí le hizo sentido probablemente a mucha gente, y de hecho cuando uno ve la aprobación de la mega reforma, la mitad está a favor, la mitad está en contra. O sea, hay una cierta cantidad de personas que cree que esto es necesario. ¿Por qué? Porque efectivamente llevamos hartos años creciendo muy poco y efectivamente tenemos una tasa de desempleo que ha crecido todavía más en estos meses, pero que ya estaba sobre el 8% en el gobierno anterior. La pregunta es, ¿no hubo ahí una incapacidad también del progresismo de decir nosotros sí tenemos la solución para el bajo crecimiento, nosotros sí tenemos la solución para el desempleo, y como la gente vio que el gobierno anterior no fue capaz de solucionar esos temas, dice, bueno, vamos a darle la oportunidad a una agenda que es distinta, que propone otras cosas, y démosle la oportunidad para ver si funciona? Sí, yo creo que tenemos que ser más capaces de desmentir esta falsa idea de que la izquierda del progresismo es buena para redistribuir y la derecha es buena para hacer crecer. Primero porque no es real. De hecho, el momento de mayor crecimiento de Chile fue el boom de los commodities, la apertura de los mercados, pero ese modelo se agotó hace un rato, ¿no? Y antes de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. O sea, esto que quieren echar la culpa de la reforma tributaria, por más, no sé, problemas que pueda haber tenido, pero el estancamiento productivo viene más o menos del 2012. O sea, Chile no crece porque no tiene capacidad de generar capacidades productivas que diversifiquen la matriz productiva, que no solo den más valor agregado, sino que amplíen las fuentes de desarrollo y crecimiento con mayor innovación tecnológica. Entonces vivimos como una especie de mediocridad donde solo creemos que se soluciona con aumento de la renta de los que más tienen.
no con inversión en capital para la innovación. Entonces ahí tenemos, yo creo que en el gobierno anterior logramos dar algunos pasos, ¿no? Entre la estrategia litio, el Plan Nacional como Desarrollo Productivo, el AFIDE, que al final no tuvimos los votos de la derecha, pero era la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo, porque al final esto no es como la disputa de mercado versus Estado, sino que el Estado no se subordine al mercado y que el Estado pueda orientar y conducir una política de desarrollo ética y que como haga converger al mundo privado, a las universidades, los centros de formación técnica, a la sociedad civil, a los sindicatos, incluso a los medios de comunicación. Es decir, mira, podemos soñar un país de aquí a 20 años, ¿hacia dónde queremos llegar? Con una política industrial y por lo tanto una discusión económica que no se trate solo de la macro, como de cómo logramos el equilibrio fiscal. Que está bien tener un equilibrio fiscal, pero también tenemos que poner el gasto social del Estado en infraestructura, en capacidades productivas, ¿cierto? Que nos permitan dar un salto, porque si no vamos a estar vendiéndonos la pomada permanentemente. Pero, ¿qué mirada tienes tú respecto de cómo han convivido estas agendas en la izquierda? A ver, primero yo no estoy de acuerdo con esta intoxicación de la palabra feminista o de agenda de género que se ha venido instalando, promovida por los sectores conservadores, pero también en la que han caído sectores de la izquierda. Yeah. Como no olvidémonos del feminismo porque eso nos trajo un fuerte daño. Perfecto. No, o sea, yo reivindico la agenda de defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se vuelven a levantar movimientos de mujeres, incluso ultraconservadoras, aquí a la vuelta de la esquina, que plantean que las mujeres tenemos que renunciar a nuestro derecho a voto, que es nuestro mayor acceso como a la libertad, por lo menos de decidir. Y ahora en Chile se está instalando y naturalizando esto del proyecto de Urrutia y Goechea, que ya... O sea, yo sé que algunos pueden como subestimar esto. Yeah. Como, mira, esto no va a pasar, esto es una cosa que una... Pero, claro, porque a ellos no le toca, no amenaza su dignidad humana, po. Al hombre no les quita nada, pero a las mujeres sí. Y cuando, o sea, como... Lo primero que yo creo que hay que entender es que el error de la izquierda del progresismo ha sido subestimar a la ultraderecha. Como negar que estos son amenazas reales y que van lentamente socavando la democracia. Entonces hay un patrón de la ultraderecha en el mundo que está súper estudiado y que yo creo que no podemos caer en eso, que es, vuelvo al punto, el ejemplo de la escucha a su corazón. Radical, ¿no? Escándalo, todos nos escandalizamos, ¿no? Pero luego pasa la fase de, ya, pero conversemos, porque como Johannes Kaiser decía, pero yo no puedo obligarlo a pensar como yo, porque está en la supuesta como principio mal utilizado como de la libertad de pensamiento y de opinión, ¿no? Y el gobierno le dice que va a conversar con ellos. Y luego viene esta fase donde el gobierno dice, mira, juntémonos a conversar. Se va a naturalizar, te lo aseguro, van a empezar a discutir, ya, pero ¿cómo lo mejoramos? Y ya corrieron el cerco. Ya no es, probablemente lleguen a decir, ya no es sobre las causales de inviabilidad fetal o riesgo de la madre, porque hasta el momento lo que importa en la conversación es el feto, no la mujer. Entonces van a tratar de legitimar que como en el caso de violación el feto no es inviable, ahí sí. Porque ¿qué es lo que se esconde detrás de esta conversación? No es la defensa de la vida de los niños, sino estarían defendiendo la vida de los niños palestinos, ¿no? O los niños migrantes. No lo están haciendo realmente. Lo que se esconde detrás de eso es un odio profundo a las mujeres y su posibilidad de tener libertades y derechos. La verdad es que yo encuentro que para mí no tiene sentido como polemizar o responderle a ella. Yo creo que sí el gobierno ha tenido un problema de diseño y es una responsabilidad sobre todas las cosas del presidente, porque el presidente es el que elige a sus ministros o ministras. Problema de diseño al nombrarla a ella como vocera, pensando un poco que iban a replicar, decían, tenemos nuestra Camila Vallejo, era algo que se escuchaba decir a la gente de ese equipo en ese momento. El problema de que tú no puedes copiar, no, son cosas comparables, ¿no? Son siempre estilos distintos, pero yo creo que el problema del diseño, y que también le pasó con la ministra de Seguridad, es como... Sí, no. Es que los problemas de ellas podrían haber sido muy predecibles o previsibles por parte del presidente de la República.
que fue el que las nombró. ¿Y te llama la atención que ese problema de diseño se haya dado con 2 mujeres en la vocería en seguridad? Bueno, encuentro muy decidor que sacan a 2 mujeres y la reemplazan por hombre haciendo además 2 pegas, como decirle, mira, tu mujer no pudiste con tu pega, te voy a poner un hombre que además es capaz de liderar 2 carteras, en vez de buscar cuadro femenino en, por ejemplo, en Mujeres de Chile Vamos, que hay muchas mujeres capaces para asumir esa tarea. Entonces, no sé, lo encontré un ninguneo muy fuerte, y además porque el vocero ministro del Interior no hace ni vocería. No, Cuestión que a mí me parece también impresionante. Yo no hubiera hecho una sola vocería de un lunes, me habrían hecho pebre. Y no solo la oposición, sino que también la prensa. ¿Ah? Porque esto de que supuestamente me escondía cuando hacía vocería todos los lunes y más en la semana, porque además una responsabilidad institucional es rendir cuentas al país. Es tener un contacto con la prensa permanente, formal, institucional, para responder preguntas de la contingencia, explicar las decisiones políticas. Pero resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes. No tienen. Y nadie dice nada a mí. Yo estoy impactada con eso, porque informo al punto. O sea, yo ni siquiera estoy diciendo que si hubiera dejado de hacer vocería, o sea, una vocería un lunes hubiera sido un problema. Si hubiese dejado de hacer una sola vocería un lunes, hubiera sido escandaloso.